Hola amigos de Aprendiendo a Programar con Java. Del video pasado en donde comenzamos a hablar de las interfaces, nos puede surgir, seguramente que nos surge la pregunta de ¿para qué nos sirve una interface? Bueno, dado que sus métodos no hacen absolutamente nada, ¿para qué nos puede servir una interface? Ok, lo primero es entender que ciertamente no nos sirve para la reutilización del código como tal, y de esto, si recuerdas, cuando vimos el tema de la herencia, dijimos que principalmente nos sirve para ahorrarnos un poco de código. Pero dijimos otra cosa, aunque no la profundizamos demasiado, que un objeto que hereda, vamos a poner un ejemplo, si la clase trabajador hereda de la clase persona, podemos decir que un objeto de la clase trabajador también es un objeto de la clase persona. Entonces, esa parte no la profundizamos mucho, pero también es otro aspecto muy importante de la herencia. Esa cuestión, esa situación de que un objeto que hereda de otra clase puede ser considerado del mismo tipo de la clase padre, es lo que nos permite algo que en programación orientada a objetos se llama polimorfismo. Te decía yo que las interfaces no nos permiten, como tal, la reutilización de código, no nos permiten ahorrar el código de tal manera, pero sí nos dan dos ventajas. Una de ellas es que permite la existencia de variables polimórficas y la invocación polimórfica de métodos. Estas palabras polimórfica y invocación polimórfica y variables polimórficas se oyen bastante ribombantes, pero no es, no es tan difícil como parece. Que no te espanten estos términos polimórficos, no es algo realmente tan difícil, y en un momento lo vamos a entender, o incluso poco a poco, en la medida que tú vas practicando Java, lo vas a entender. Pero de entrada, que en tu cabeza no esté la palabra, que no esté el pensamiento de que sea algo complicada este concepto. Otra cosa que nos pueden ayudar las interfaces, que quizás en este momento no lo puedas valorar demasiado, porque tiene que ver más con la ingeniería de software, pero sobre todo cuando se trata de la definición de un proyecto de software, específicamente hablando de proyectos, pues sobre todo de tamaño grande. ¿Por qué? Porque la interface nos ayuda a separar la especificación de una clase de la implementación. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces para que nosotros podamos definir un proyecto, quizás en sus etapas iniciales nos sirve mucho hacer nuestras interfaces precisamente y decir qué es lo que van a hacer, o sea, ponerle nombre a nuestros métodos, imaginarnos qué es lo que van a hacer y especificar todo lo que va a hacer nuestro proyecto, pero quizás de manera inicial no decirle en ese momento qué va a hacer. Te repito, a lo mejor en este momento no lo puedas valorar toda la utilidad que esto tiene, pero en proyectos grandes y sobre todo cuando ya hay más experiencia en el desarrollo de software, esta situación de la especificación de una clase se vuelve tremendamente valioso. Para no complicarnos mucho y gastar demasiado tiempo en las diapositivas, quiero explicarte un poco algo con esta imagen simple que encontré en Google sobre la herencia. ¿Cuál es esa cosa? Bueno, que un profesor, por ejemplo, una clase profesor titular, una clase profesor interino, una clase de profesor emérito que heredan de una clase más especial, más general, perdón, llamada profesor. Nosotros podemos decir, si creamos un objeto de este tipo, por ejemplo, profesor titular, podemos decir que ese objeto es también, o como se le conoce en ingeniería de software, mantiene una relación de tipo es un. ¿Qué significa eso? Que si yo creo un objeto profesor titular, puedo decir que también ese objeto es un profesor. Aparte de que es un profesor titular, también es un profesor. Igual, si yo creo un objeto de profesor interino, yo puedo decir que es un profesor interino, pero también es un profesor. Y si profesor heredara, digamos, de persona, aquí voy a poner una imagen más grandecita. Aquí, por ejemplo, está persona, asalariado, voluntario y profesor. Aquí está, profesor titular. Yo puedo decir, el profesor titular es un profesor, el objeto de profesor titular es un asalariado también,
y el objeto profesor titular también es una persona, y así sucesivamente. Eso tiene implicaciones polimórficas. ¿Por qué? Porque yo a un objeto de tipo profesor titular le puedo decir que se comporte como profesor, que se comporte como asalariado o que se comporte como persona. En unos momentos más vamos a ver un ejemplo, pero yo podría decirle a un método que reciba como parámetro un objeto de tipo persona, y ya al momento de implementarlo, yo puedo pasarle un objeto tipo persona, pero también podría pasarle un objeto asalariado, un objeto profesor o un objeto profesor titular. ¿Por qué? Porque aunque yo le estuviera pidiendo un objeto tipo persona, detectaría que un profesor titular también es una persona. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí estoy otra vez en mi clase en donde implementé mi interface y voy a hacer aquí algo muy sencillo. Voy a ponerle public void y le voy a poner, bueno, simplemente método 4. Y como parámetro le voy a decir, perdón, como parámetro o como argumento más bien, aquí algo que no he mencionado en el curso, cuando tú estás declarando el método y tú pones aquí tus argumentos, aquí se le llama argumento cuando estás implementando el método. Cuando lo estás declarando más bien, pero ya cuando lo estás utilizando se le llama parámetro. Bueno, aquí voy a poner los argumentos que va a llevar este método y en este caso un argumento va a ser de tipo new interface. Voy a poner ahí cualquier cosa y ya, eso es todo. Voy a poner por acá el método main. String. Bien, ahora fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a crear un objeto de tipo clase implementadora. Mm, Es más, voy a dejarlo así. Igual new clase implementadora. Ok, ya tengo mi objeto, le puse C y ese objeto tiene el método 4. Y ese objeto, como yo se lo puse aquí, yo se lo declaré aquí, ese método tiene que recibir como parámetro un objeto de tipo new interface, que es mi interface. Entonces, método 4. Ok, ¿qué hice? Eh, Aquí me lo está aceptando, si te das cuenta, NetBeans no me marca ningún error. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando aquí como parámetro, aquí ya es un parámetro, ya lo estoy implementando, o más bien lo estoy utilizando, ejecutando. Aquí método 4 me pide un objeto de tipo new interface, pero yo le estoy pasando un objeto de tipo clase implementadora. Si te das cuenta aquí, le estoy pasando el mismo objeto clase implementadora. ¿Por qué? ¿Por qué me lo acepta? Bueno, muy sencillo. Porque clase implementadora, al implementar new interface, se convierte en un objeto new interface también. Entonces podemos decir que clase implementadora es un new interface. Y por eso es que aquí sin problemas me permite agregar este tipo de objeto al método 4. Bien, pues ese es el tema del día de hoy. Espero que te haya quedado claro. Seguramente te han quedado bastantes lagunas, bastantes preguntas respecto de las interfaces. He querido hacer este paréntesis porque en el tema de las interfaces gráficas de usuario que estamos viendo, vamos a tocar pronto el tema de las interfaces. Lo vamos a utilizar
y seguramente ahí te va a quedar más claro ya sobre la práctica. Otro tema que tenemos pendiente para el siguiente tutorial es el tema de las clases anónimas que también vamos a utilizar, sobre todo para la cuestión de los eventos, de los listeners sobre todo. Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Por mi parte es todo. Te saluda Javier Vázquez. Hasta luego.